con alguna de las promesas que te hacía antes de la pausa y era analizar la política internacional, por eso ya está con nosotros Juan Pablo Giuliero. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hablábamos antes de comenzar nuevamente el vivo de que un año nada más del gobierno de Boric, han pasado tantas cosas, pensé que era más tiempo. Parece muchísimo, pero no, el primer año recién de nuestro vecino Gabriel Boric a cargo de Chile, un año en el que pasó De todo, mucho, sí. mucho. Bueno, lo que más recordará todo el mundo seguramente es el no a la reforma constitucional, porque, bueno, justamente este proceso fue el que de alguna manera había puesto a Boric en el poder y fue como una especie de sorpresa y no tanto, o sea, se iba viendo algunas cuestiones a medida que se acercaba la fecha del referéndum. Finalmente, bueno, no se dio. Algunos otros temas de idas y vueltas respecto a los conflictos que tiene Chile con el pueblo mapuche, que iniciaron con una especie de cambio de política de aproximación, de diálogo y se terminó volviendo atrás hacia la militarización de algunas zonas. Una reforma impositiva que también dio negativa hace pocos días. Sí. La verdad es que del programa de Boric, o sea, la idea que él tenía inicialmente en el gobierno, ha podido desarrollar poco. No es, digamos, no sería la excepción en la región. La realidad es que la mayoría de los gobiernos que han entrado llegan con muy poco margen en el Congreso, la mayoría por segundas vueltas, como es el caso de Boric, con la necesidad de ser aliados y además de la parte política, o sea, además del Congreso muy dividido y que cada proyecto de ley es una contada de porotos infinita, también un poco la sociedad en este mood, porque, o sea, las personas también, y sobre todo los chilenos, están en un momento de cambio, o sea, ellos desde las crisis que tuvieron, las crisis sociales de 2019 en adelante, están en un proceso que todavía no terminó, y esta cuestión es una cuestión sin horizonte, o sea, es decir, uno tiene ciertas ideas de qué es lo que en la sociedad funciona mal y que tienen que cambiar, pero el cómo es una cuestión muy difusa. Y muchas veces es normal en esas situaciones las vueltas atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad que busca algo que ya funcionaba. Claro. Pero por ahí también es un poco contradictorio porque justamente el proceso de cambio viene porque no funcionaba. Pasa con la memoria del ser humano funciona así, uno tiende a recordar aquello que funcionaba en el pasado y no por qué dejó de funcionar. Es una cuestión de sociología neta. Y es un poco lo que le está pasando a Boric en Chile. Entonces es un año en el que muchas de las iniciativas que él proponía como fundacionales de su gobierno no han salido por distintas razones. Y que de todas maneras faltan 3 más, o sea, se pueden volver a renegociar un montón de cuestiones y desarrollar, pero que hasta ahora lo que ha permanecido es lo que Chile tuvo durante todos estos años, pocos cambios. Sí hay quizás una mejor sintonía con algunos gobiernos de la región, no obstante eso la política de Chile siempre es más bilateralista en el sentido de que es un país que no se integra tanto a la región, prefiere mantener sus canales abiertos con distintos países del globo. Esto no creo que cambie tampoco con Boric, porque es más una tradición chilena en cuanto a política exterior. Lo que podemos llegar a ver en estos próximos años es algún reintento de estas grandes reformas que fueron las planteadas inicialmente por Boric en el gobierno y que han quedado por algunas razones truncos. O sea, un nuevo intento de reforma constitucional, de alguna manera, quizás con un tono un poco menos radical que el último. Algún intento nuevamente de avance impositivo. Esto en Chile es fundamental, peor que la no reforma de la Constitución, creo que en un sentido fue el último carpetazo que le hicieron a esta reforma impositiva, porque verdaderamente Chile tiene una cuestión ahí de deuda en cuanto a lo que es redistribución de la riqueza. Entonces hay una cuestión impositiva, regresiva que hay que corregir. Y bueno, obviamente hay mucho lobby y por eso no se logra. Así que me parece que antes en agenda esta cuestión. Y ver cómo se van dando, calculo también en ese sentido, las elecciones en los países vecinos, porque también este año tenemos nosotros elecciones. Hay que ver qué pasa con Perú. Para Chile, Perú es importante porque es un país limítrofe y además porque hay siempre una coordinación y un comercio bastante interesante en esa frontera. Entonces,
Hay toda algunas cuestiones regionales por fuera que están por verse también. Lo mismo las próximas elecciones de Estados Unidos, si falta un año más, también van a atravesar el gobierno de Boric. Obviamente ellos tienen más sintonía con el gobierno actual hoy, hay que ver qué pasa si vuelven los republicanos. O sea, pero son más cuestiones a futuro. Me parece que lo doméstico es el principal asunto a atender de Boric hoy y lo que más va a seguir. Es lo que no lo deja dormir. Básicamente. Gracias, Juanpi. Nos encontramos la semana que viene. De nada.